Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, hola mis queridas amigas y amigos de Las Goteras de tu Hogar. Bienvenidos una vez más a este estreno de nuestro episodio que con mucho cariño preparo cada semana para poder entrar en conexión, tú conmigo, yo contigo, y poder compartir estos temas que forman parte de nuestro acontecer diario en el hogar. Hoy me centré en compartir con ustedes si el respeto y la prudencia son los mejores ingredientes de casa. Así que ahí estaremos trabajando, porque estas goteras que a veces nos roban el sueño también nos pueden llevar a incomodidades, a situaciones de conflicto en el hogar y con el entorno social donde nos desenvolvemos. Y yo creo que en estos tiempos, en estos modernismos, toca desarrollar un poco este tipo de temáticas para que podamos también inculcarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, y podamos ser ejemplo para muchos que pareciera que como que no lo tienen muy claro. Aprovecho también con gran cariño de saludar a la gran familia de Radio Claret Digital, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net, y en la comodidad pues de tu celular tú puedes perfectamente descargar la aplicación de ellos. La ubicas como Radio Claret Digital y la tienes en tu celular para poder escuchar la programación. Así que aquí nos unimos ambos en este esfuerzo por fortalecer a las familias en todo sentido, en valores, en principios, en educación del hogar, y es verlo como una evangelización que estamos haciendo desde distintos ángulos, porque ese es el lema de Radio Claret, evangelizando al mundo por internet, desde Panamá y a todos los rincones del mundo donde haya un hogar dispuesto a querer cambiar. Así que cuando nos adentramos ya en el tema, yo diría que cada hogar tiene su particularidad. Como digo yo, cada quien tiene su sazón. En una misma casa, tanto papá o mamá pueden usar diferentes ingredientes en la cocina y pueden darle sabor de una forma distinta, aunque uses el mismo ajo y el mismo comino, pero tiene su toque. Pero que en esas recetas del hogar, dos ingredientes no vayan a faltar. Y esos son los que vamos a desarrollar hoy: el respeto y la prudencia. Ahora, vayámonos a hacer analogías con lo que estamos viviendo en estos tiempos y con lo que representa conceptualmente estos dos valores. Porque del respeto podemos decir, sí, es un valor, es una cualidad positiva el hecho que una persona sea respetuosa, que en tu hogar se respire una atmósfera de respeto. Eso es maravilloso. Pero es uno de los valores morales más importantes que tiene el ser humano, porque del respeto va a venir en cascada el que tú puedas lograr una armonía al momento que interactúes con los distintos entes de la sociedad. Entonces, allí ya nos damos cuenta que no puede ser un camino en una sola dirección. Tiene que haber reciprocidad. El respeto debe ser mutuo. Y tú como tal, aunque tú seas una línea de autoridad como papá o como mamá, tú debes inculcarle a tus hijos que ellos te respeten a ti como esa línea, pero parece mentira. Tú también, como jerarquía, en tu rol de papá o mamá, también debes aprender a respetar a tus hijos. Y eso muchas veces lo veo yo cuando atiendo jóvenes en consulta, hasta los mismos niños ya que están de 10, 11 años, donde ellos te dicen que su mamá se burla ante las amigas, que cuando las niñas se han desarrollado, la mamá o el papá lo han utilizado eso para reírse en una forma burlista, y eso es una forma de irrespeto. Entonces, respetar
tiene que pasar obligadamente por la ruta de comprender a la persona que tiene frente a ti, a valorar los intereses, a saber que esa persona también tiene necesidades. Y el valor del respeto también debe adquirirse. Porque respetar no significa que tú tengas que aprobar todo. Y ojo allí, ustedes tienen que estar pendientes con eso. No es que tú agaches la cabeza y aceptes todo. Simplemente es que tú no discrimines a la persona que tienes frente a ti, que tú no ofendas por el estilo de vida, por la forma de lo que opine, por las maneras en que tome sus decisiones. Simplemente lo que debemos cuidar es esa línea, esa frontera, de que esas decisiones o esas acciones no causen un perjuicio, no afecten, no irrespeten al resto de la humanidad. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque sin respeto nosotros no tendríamos entonces en cuenta, no consideraríamos que hay otros estilos de vida, que hay otras matrices de opinión, que hay otro sistema de creencias, porque no podemos pretender que todo el mundo piense exactamente como uno. Si no hay respeto, tengamos claro que muy probablemente lo que nos va a tocar vivir son situaciones de caos. Y cuando hablamos caos, estamos hablando allí de crisis. Y eso sí sería un paso atrás a nuestro desarrollo personal, a nuestra convivencia en el hogar, con el resto de nuestra familia más lejana, con nuestros amigos en la comunidad, trabajo. O sea, sería catastrófico. Sin embargo, así vivimos. En muchos casos lo vemos caótico, catastrófico, pero no nos puede asombrar el hecho de que nos toca vivir en una sociedad sin respeto muchas veces. Por eso es que cada vez que nosotros tengamos una actuación con respeto, siéntanse felices, orgullosos y a plenitud, porque estás contribuyendo a crear una sociedad mucho más justa, mucho más amigable en cuanto a la convivencia, más cordial, más amable, porque te estás evitando un problema, estás simplemente manteniendo tu línea y sabiendo convivir sin ofender al que tienes a tu lado. Ahora bien, el respeto a los padres de familia o a los abuelos o la persona que esté frente a la responsabilidad de los hijos, ahí sí tiene que expresarse ese respeto teniendo una consideración hacia ellos, porque son los seres proveedores de vida, son tus progenitores, fueron ellos que hicieron posible que tú estés aquí hoy echando el cuento y por lo tanto te toca a ti como hijo, como hija, ser amable, ser una persona educada, cumplir con los deberes que tengas y que tú puedas acatar las normas del hogar. Esto tiene que ir principalmente con las personas más jóvenes que habitan, pero hay muchas personas que se quedan con una soltería prolongada y más bien pretenden pisotear al rol de papá y mamá, porque se apoderan de una responsabilidad de que ellos como hijos son los que hacen lo que les dé la gana, y me perdonan que sea tan áspera diciéndolo, pero hay atropello, porque también me toca escuchar a abuelitos cómo se quejan, cómo se sienten de mal, cómo los gobiernan, y hey, es la casa de ellos, de papá y mamá. Entonces la convivencia es un factor básico, fundamental. Ahora, si vemos la situación no one way, sino en la dirección de retorno, de regreso, hablaríamos entonces del respeto a los niños también y a los abuelitos ya. Me refiero a esos abuelitos que ya de verdad a veces hasta pasan a ser niños, no abuelos que están enteros, completos, no. A los abuelitos que son frágiles, vulnerables. Los niños y las personas mayores son muy sensibles y necesitan ser tratados con paciencia, con mucha dedicación y con amor. Y lo vemos en la calle, como muchas veces los mismos padres de familia salen con sus hijos y a la mínima tremendura, que a lo mejor no es tan grave la falta, ya lo agarran por la oreja, por el cabello, un jalón de brazo. Vemos que si a la abuelita se le chorreó un poquito el café que se estaba tomando, el grito,
la descalificación. Miren, ¿saben cuándo nosotros desarrollamos la verdadera paciencia? Cuando nos toca atender a otra persona que tiene sus issues, que tiene dificultades y que amerita de nuestro cariño y de nuestra comprensión. Entonces, también nosotros, en nuestro rol de padres y a su vez de hijos, debemos inculcar el respeto a nuestros niños y a nuestros abuelitos, escuchándolos, tomando en cuenta su opinión. Cuando nosotros llevamos nuestro hogar con el fomento de la participación de nuestros hijos, qué quieren hacer en vacaciones, qué les gustaría comer, qué vamos a hacer este fin de semana, para Navidad cómo nos vamos a preparar, en tiempos de Cuaresma, qué acciones vamos a hacer. Tú estás tomando en cuenta, sabiendo la escala de madurez que van a tener de acuerdo a su desarrollo emocional, cronológico, si es en el caso de los abuelitos, sabiendo sus limitaciones, pero vas a escuchar también lo que para ellos pueden ser necesidades y vas de alguna manera también a tomar en cuenta sus derechos como ser humano que los tienen y que no los puedes obviar, no los puedes vulnerar. Entonces el respeto es algo que para mí es una pierna fundamental donde se sostiene una relación matrimonial y la relación familiar. Porque en la base del matrimonio, que son las columnas del hogar, se sostiene la estructura de la familia para que no se derrumbe y por ende sea una baja en la sociedad. Yo siempre cuando hablo con mis parejas que me toca acompañar profesionalmente les digo, imagínense una persona caminando y que la pierna izquierda sea el respeto y la derecha la confianza. Si una de las piernas se fractura, ¿qué te toca? Una muleta o si la cosa es muy fuerte, una silla de ruedas o quedas con una incapacidad, una inmovilidad en los casos que hablamos mucho más graves. Por lo tanto, hay que fortalecerlo. Y uno de ellos, de esa pierna, es el respeto en todo sentido. Ahora cuando nos vamos a la prudencia es la capacidad de que tengamos nosotros de razonar ante ciertas cosas que nos pasen en el día a día sobre qué riesgo yo como persona correría con mi actuación o con el perjuicio que yo causaría innecesariamente por ser imprudente. Entonces, ahí yo lo tengo que ver desde un ángulo como una virtud, que es que yo tenga la capacidad de discernir, que yo tenga la capacidad de reconocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz, lo que es sombra, lo que sí, lo que no. Y en base a eso, cuando ya yo, desde mi escala de valores, me doy cuenta que son cosas que no deben ser, pues yo tengo que saber que dependiendo de esa acción va a haber una consecuencia. Uno tiene que ser, por eso es que dicen prudente, de medirse. A veces escuchamos entre chiquillos que dicen, es que esa persona no tiene filtro en la boca. Bueno, pero cuando tú estás lavando en tu cocina los platos, ves que tienes una canastita en el fregadero y ahí se recoge todo el resto de comida y lo filtras para que no se vaya por la tubería y la obstruya. Pues hagamos esa comparación teniendo una canastita en la boca, que cuando somos prudentes, se dice en el español deformado, nos metes la pata. Y a veces uno es imprudente, lastimosamente. Entonces, ¿a dónde nos tiene que llevar todo esto que estamos compartiendo hoy en las goteras de tu hogar? En que debemos centrarnos en la consecuencia, en el daño que nosotros le podemos causar a nuestros hermanos con una imprudencia, con un irrespeto. Y también nosotros tenemos en este momento como padres de familia que revisar nuestro corazón, tomarnos nuestro tiempo de reflexión personal y ver por qué hemos permitido que lleguemos hasta esta situación donde estamos en este momento. ¿Qué nos ha pasado en la educación de nuestros hijos? Porque si nos remitimos a la sociedad actual, mundial, miren cómo están los hechos bochornosos de corrupción, de ilegalidades, de violencia, de irrespetos. Yo solo me remito a las redes sociales. Solo tomo una, Twitter, que es nuestro mini periodiquito donde nos enteramos de información
y que da cabida para interacción. Todo el mundo se siente con una autoridad analítica y de experticia profesional en todo tipo de contenido, y ante la mínima intolerancia es el descrédito, es la grosería que, aunque haya una mala acción, si es una línea de autoridad, merece un respeto. Porque si tú quieres que a ti te respeten, tú tienes que comenzar por respetar. Y quizás ahí es el problema, que nosotros queremos que los demás se fijen y giren en torno a nosotros, que a mí no me hagan, que a mí no me lastimen, que a mí no me critiquen, que a mí no me pregunten cosas que yo no quiero responder, que a mí no me falten el respeto. Pero ¿y cómo eres tú? Entonces quizás nos toca a nosotros dar el primer paso en estos momentos para poder corregir estas acciones en nuestra vida. Pero vamos a hacer una breve pausa musical para regresar con más en Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban, hoy compartiendo ese tema de y el respeto y la prudencia serán los mejores ingredientes de casa. Yo me atrevería a decir que sí, que son necesarios y que no pueden faltar en la despensa de nuestro hogar. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Las Goteras de tu Hogar, Jackie Urban frente al micrófono, compartiendo si el respeto y la prudencia serán los mejores ingredientes de casa. Pero bueno, estamos en el segmento de darles recomendaciones prácticas en torno a este tema de dos palabritas que la estoy visualizando como ingredientes: el respeto, la prudencia. Y lo que yo decía, cada hogar tiene su sazón, cada quien es un mundo, es una cabeza, pero hay algo que nos deben unir, que son los valores, que son los principios, que es la cordialidad, son las actitudes, las acciones que estamos teniendo en la sociedad. Entonces ahorita hay muchas sociedades que se sienten abrumadas porque en estos tiempos que vivimos de confinamiento, evidentemente que había disminuido la cantidad de población en una calle, y ahora que nos toca compartir nuevamente, probablemente hay más intolerancias, un tráfico que está más agitado, más violento, la gente se desespera. Veníamos de noches que eran muy silentes, ahora son estruendosas probablemente. Entonces los vecinos se alteran porque tú tienes una bocina muy fuerte. Todo eso entra en la parte del respeto. Y después, cuando tú te encuentras que en la casa de enfrente algo está pasando, tú sacas tu conclusión premeditadamente. A lo mejor no es la realidad. Tú de inmediato sales a emitir un juicio, lo publicas con video en redes sociales, hablas de más. Y ahí es donde yo decía en el español deformado, metemos la pata. Y eso nos trae consecuencias que después, entonces, lamentamos. Así que en este segmento vamos a estar dando algunos consejos, dando algunas recomendaciones, dando luces para ver qué podemos hacer. Pero antes, conozcamos los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Las cucarachas son unos insectos resistentes con gran capacidad de supervivencia y adaptación a diversos tipos de entornos. Si tienes esa plaga de cucarachas en tu casa, deshazte de ellas, pero te digo que no va a ser una tarea tan sencilla, mas no es imposible, porque son unas plagas bien complicadas de eliminar. No obstante, hay una forma casera para que tú puedas evitar esos insecticidas químicos que a veces afectan tu salud y tus procesos alérgicos. Primero, utiliza bicarbonato de sodio con agua y azúcar y lo mezclas en partes iguales.
Una vez que tienes la mezcla bien revuelta, colocas en zonas por donde pasan las cucarachas o en las grietas donde a ellas les gusta anidar. De manera que cuando comen esa mezclita, porque se ven atraídas por el dulce, se van a morir. Otro de los consejos que les puedo dar es hacer una mezcla de cebolla con ácido bórico. Agarras la cebolla, la trituras muy bien, como que se forme una pasta, y la mezclas con el ácido bórico. Y lo colocas en las zonas por donde pasan las cucarachas, pero siempre teniendo la previsión de no ponerlo en el piso por donde puedan haber mascotas. Eso es importante. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y ahora sí nos vamos a las recomendaciones. ¿Qué hacemos con el irrespeto? ¿Qué hacemos con la imprudencia de la gente? ¿Qué hacemos con todo eso que lastima? Miren, hay un pensador, un escritor, un filósofo francés que a mí me gustó mucho, que él decía que el respeto hacia uno mismo, hacia los demás también, ambos, es un atributo que dignifica y el cual debemos avivar. Y eso me llevó a mí a la conclusión que entonces es que lo tenemos dormido, es que creemos que pasó de moda, ya no se utiliza. Y yo les digo, no, los valores y los principios jamás me cansaré de decir, que vengan las generaciones que vengan, son intocables, no pasan de moda, deben ser eternos. Como todo en la vida nos podemos moldear, ajustar a circunstancias, pero el respeto es sagrado. Y más los expertos, tanto en educación como en lo que es la psicología, los que manejan todo el desarrollo humano. Ellos siempre dicen que cuando tú tienes claro la palabra respeto, lo que eso significa desde temprana edad, eso es el trampolín para que tú puedas sustentar la ética y la moral en cada uno de los aspectos de tu vida, ya sea personal, laboral, emocional, sentimental, afectivo, como lo quieras llamar, en todas las aristas de tu vida. Entonces, el respeto lo tenemos que cultivar. Es la plataforma que nos da para tener una mejor de vida. Ahora, ¿cómo mostramos nosotros respeto hacia los demás? El primer paso que tienes que dar, y que sería lo deseable, es que aprendas a escuchar en forma activa a la otra persona, prestándole atención, no dejándola que hable y tú haciendo otras cosas y después no sabes ni qué te está diciendo. Siéntate, mírale a la cara, deja lo que estás haciendo un ratito. La otra persona a lo mejor necesita expresarse, desahogarse o que tú le enseñes algo. Entonces también nosotros del respeto se deriva el que aprendas a desarrollar la habilidad de ser empático. Cuando tú eres una persona empática, vas a tener la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Vas a poder no solo entender lo que te está diciendo desde la postura lógica y analítica, sino comprenderlo desde la apertura de tu corazón y tu buena disposición para saber qué está pasando por una situación y que amerita que alguien lo escuche. Por eso es que entonces para tú ser una persona respetuosa, tú tienes que fomentar el principio de la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir asertividad? Que lo digo en muchísimos episodios. Toca defender nuestros derechos, pero respetando el derecho del otro, en una forma educada y no agresiva. El concepto de asertividad es, busca el momento adecuado. No busques cuando la persona está ofuscada. Busca el momento en que se den las condiciones para poder dialogar. Tú expreses tu sentir, cómo tú estás, en un clima de respeto, de consideración, y tú puedas interactuar. Miren, si eso se diera, no habrían separaciones, no habrían narices arrugadas en el matrimonio, no habrían divorcio, no habrían hijos que salen huyendo del hogar, casándose con lo primero que les pase frente a sus ojos para salir y liberarse de mamá y de papá. Habría una mayor convivencia en los lugares de trabajo. Viviríamos mejor en nuestra comunidad y nuestro vecindario. No tendríamos tantos problemas
en las asociaciones o gremios donde participemos. ¿Por qué? Porque nosotros utilizaríamos esa asertividad sabiendo fijar nuestra postura, pero respetando la postura del otro. Por eso que la asertividad a mí me parece que es algo súper, súper importante. Ahora, en cuanto a lo que es la prudencia, yo diría que nos toca entrenarla. ¿Cómo podemos entrenarla? ¿Será que le falta músculo a la prudencia? No, simplemente nosotros tenemos que saber que la razón va a ser una luz en medio de la oscuridad sobre los sentimientos, sobre el corazón. Porque si tú realmente razonas algo que le pueda estar pasando a una persona y que tú lo estás observando, tú puedes ser respetuosa, puedes ser, yo diría que prudente, valga la redundancia, y saber que lo que esté viviendo la otra persona no es que te tienes tú que meter con tu nariz a ir a un bochinche, ir a meter una cizaña, a desacreditar. Por eso es que yo recomiendo, antes de tú disparar una palabra que pueda causar daño, tómate tu tiempo para que tú puedas, tomando un poquito de aire, discernir acerca de las cosas que pueden causar un daño a otro, hasta incluso a ti misma. Me encantó que una persona a quien aprecio mucho posteó algo en una de las redes sociales que decían, las redes sociales, cuando tú expresas todo lo que tú estás viviendo de tu situación personal o tu problemática, eso es la comidilla del otro que va a difamarte, va a bochinchar o va a meter cizaña, porque ese es el alimento para que los imprudentes ahí le estén dando a la lengua. Y si tú te pones a ver cuánto Facebook, cuánto Instagram, cuánto Twitter no viene cargado de problemas matrimoniales, hasta de indirectas, lo que expresan todo lo usan como catarsis, pero no hay nadie o pocas personas que se van a acercar con el espíritu de poder ayudarte. No, sino que de eso mismo se aprovecha para hacer fiesta, como digo yo. Y no debe ser eso así. Nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que hay que ser prudentes ante las cosas. Y ahorita hay una campaña bien importante, diría yo, espontánea quizás, de las personas ante el dolor ajeno, ser prudentes en no estar subiendo videos y fotografías que no contribuyen ni suman en nada. Entonces uno tiene también que tener una visión bien sistémica, porque esta actuación de esta persona puede impactar en la realidad de toda una familia. Yo a veces me pongo a pensar, si yo como hija estoy viendo un Twitter y me ponen la foto de mi mamá o mi papá tirado porque se suicidó, ¿qué ganaste tú que viste la escena tener que tomar la foto al cuerpo de la persona que cayó? Hay que ser prudentes, queridos amigos. Hay que tener también un poquito de sindéresis, de análisis. No provocar peores acciones. Y la prudencia también se tiene que cultivar en las relaciones personales, en cómo tú te relaciones con los que tú tienes a tu alrededor en todos los ámbitos de la sociedad. Porque el ser humano interactúa en todo sentido. Pero si hay algo que molesta y que mi consejo es que lo evites, son las preguntas indiscretas. Porque muchas veces te inmiscuyes tanto que penetras en la intimidad de la persona. Y eso no es buena consejera, la imprudencia, porque lo importante es que tú desarrolles la capacidad de vivir con sabiduría interior. Y eso implica que te tomes un tiempo para la reflexión sobre lo que está pasando, que pueda ser en profundidad antes que tú dispares con una frase o una pregunta que no tiene sentido. Yo me reía cuando hace 1000 años estaba yo de novia con Alejandro, mi esposo, y siempre llegaban las señoras a preguntar, ¿y cuándo se casan? ¿Pero cuándo es el matrimonio? Y nosotros, bueno, será en su momento, pues y ya está, aunque nosotros supiéramos y todo. Nos casamos y dijimos, nos libramos de la pregunta, ¿cuándo será el matrimonio? Empezamos, ay, ¿cuándo viene el bebé? ¿Y cuándo van a encargar? ¿Cuándo llega la cigüeña?
Y nosotros en nuestros trabajos, a pesar de que nos casamos muy jóvenes, pero teníamos también nuestro trabajo, queríamos desarrollarnos y de todo. La suerte era que nosotros ya pues habíamos trabajado desde jóvenes, ahí mismo que estábamos graduados, ya cada uno en su profesión estábamos trabajando y llegó el momento, pues ya pasado el año y medio de casados, encargamos a nuestra hija. Llega nuestra hija ya. Pregunta satisfecha. La segunda pregunta. ¿Y cuándo viene el hermanito? Cuando ni siquiera habíamos empezado a cerrar el ojo porque Gaby era ojiduro y no dormía toda la noche. Entonces yo miraba a mi mamá, miraba a mi papá y yo dije, ya está, ya tengo la solución. Porque me decían, ay, pero es que la niña es una belleza, que deberían hacer más bebés. Y yo, antipática al fin, les dije, bueno, las acepto por encargo. Yo las hago y usted la cuida, para que sepan lo que es la responsabilidad de criar un hijo al 100%. Porque eso implica responsabilidad. Pero es que ya la respuesta de un hostil era, ante tanta insistencia, de la pregunta imprudente muchas veces. A veces se hace inconscientemente, se hace de buenas maneras, pero otras veces es profundo. Y llegó el momento, y cuando viene el hermanito, y yo les dije, cuando yo vea que Alejandro esté sacando a nuestra hija del altar, vamos a pensar en el segundo, porque esta es traviesa, tremenda eléctrica que nos tiene, pero en el hueso agotado. Y la gente se reía, yo siempre salía con una evasiva, nunca daba respuesta, y me reí el día que nuestra hija se casó, porque yo miraba a mi esposo y yo dije, bueno, si las palabras se hacen, imagínate tú, vamos a ser abuelo, papá. Entonces, son de esas cosas que hay preguntas que se hacen de buenas maneras, pero hay otras preguntas que se intimidan. Y eso pasa mucho en las comunidades de vecinos también, que uno siempre dice, pero es que esta persona que te tiene que estar metiendo en mi vida. El mayor consejo, eviten preguntas indiscretas. Más bien, hazte preguntas a ti misma, a ti mismo, para que tú puedas establecer tu propio diálogo. Y si tú te hicieras esa pregunta y te respondieras, que tú pudieras evaluar realmente cómo sería ese diálogo. Porque es que lo que pasa es que accionamos sin tener conciencia. A lo mejor hay casos que ni son de mala fe, pero hay otros que incomoda. Entonces uno tiene que aprender a oír consejos, dejarte ayudar de personas que tengan experiencia, que te puedan asesorar con tu experiencia de vida. Y si tú sientes que tú estás fallando como imprudente, bueno, pues ayúdate, busca una guía espiritual que te pueda orientar. Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una falla y buscamos ese apoyo, es un gesto de humildad. Para quienes profesan la fe católica, te puedes acercar incluso a que un sacerdote te dé luces, que pueda ser orientador en un momento determinado. Y yo estoy segura que eso va a ser valioso, va a ser ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros actuamos en una forma que no nos damos cuenta. Y te digo algo, si tú ves una cebolla, para los que les guste cocinar, en la cebolla le van quitando las capitas cuando están crujientes ya doraditas y queda la otra capita y después se vuelve a secar. La cebolla tú la picas por la mitad y ves muchas capitas. Yo creo que ahí está la consigna del respeto y de la prudencia. ¿Por qué yo hago la comparación con la cebolla? Porque a nosotros nos es más fácil, en cuanto a la prudencia, salir a meternos a vidajenear, a meternos en la vida de las demás personas que capaz que ni siquiera conocemos. Y seguimos así y nos metemos con los vecinos, con los conocidos, con los amigos, con la familia. ¿Y cuándo te vas a meter contigo mismo? Y te vas a criticar y vas a censurar tus actos. Y te vas a ver tú en primera persona, en primer lugar. Eso es lo que es importante. Y cuando nosotros vemos el respeto, tenemos que ver la cebolla de adentro hacia afuera. Comiencen, queridos amigos, respetándose por ustedes mismos. Valórense, porque vemos en el caso de las mujeres la violencia intrafamiliar. No nos damos a respetar como mujeres. Permitimos que nos pongan el pie encima. Y si no nos respetamos nosotras, ¿qué vamos a esperar? Tenemos que respetarnos nosotras mismas, respetar a nuestra familia, que es lo más cercano, entiéndase pareja e hijos, respetar la familia extendida, a nuestros amigos cercanos, los conocidos, la comunidad, los profesionales con los que interactuamos, el mundo laboral, y tienes que respetar y tienes que ser prudente, aún con las personas que no conoces. Tienes que ser respetuoso. Miren, veámoslo en el metrobús, en el metro, en el supermercado. Tú puedes estar adelante con un súper que tienes la carretilla llena y detrás tienes una abuelita que lo que tiene es
dos cositas, a lo mejor unas zanahorias y tiene, no sé, un frasquito de algo. Y tú volteas y tú eres incapaz de cederle el paso, señora, usted quiere pasar adelante para que no tenga que esperar nada. No, te sacias de saber que tú tienes el control y que tú eres el primero. Esas cosas lastiman, hacen daño. Entonces nosotros tenemos que aprender a que hay que comenzar primero por nosotros, ver cómo es nuestro caso. Si a nosotros eso nos gustaría, nos sentiríamos cómodos. Y en base a eso, entonces aprender a vivir en sociedad también, dándonos cuenta que hay diferencias en muchas cosas, en edades, en puntos de vista, en matrices de opinión, en cultura, en preferencias políticas, culturales. Si no tenemos respeto y no somos prudentes, estamos mal. Y también tenemos que respetar no solo a las personas, sino a todo lo que forma parte de nuestro entorno. Respeta a los animales, porque vemos la violencia en los animales. Respeta el medio ambiente, porque lo estamos vulnerando. Respeta las plantas, porque las arrancamos, las pisoteamos y las dañamos. Y si nosotros no tomamos ese valor como nuestra columna vertebral, no vamos a lograr una sana convivencia. Y eso es lo que está pasando, nos estamos matando, estamos haciendo lo que nos da la gana, estamos arrebatados y miren cómo está la sociedad. El respeto tiene que comenzar por ti. Tú tienes que comenzar a educarte tú, ver tu dimensión como persona, para entonces luego saber el impacto que tiene en la dimensión como sociedad. Y si tú no reconoces eso desde ti, si tú no te reconoces cómo has sido creado a imagen de Dios, entonces ¿qué queda para que tú puedas aprender a respetar el otro? Entonces ahí sí estamos mal. Entonces esas cosas tenemos que verlas con mucho oído, con mucho ojo, con mucho olfato. Yo digo, verlo con los 5 sentidos, con mucho foco, para nosotros poder entonces lograr cambiar, para que nosotros podamos respetar y para que nosotros podamos ser prudentes. Pero creo que es un tiempo de hacer una nueva pausa musical y en minutos continuamos aquí con más en Las Goteras de tu Hogar, en esta inquietud si el respeto y la prudencia serán los mejores ingredientes de casa. ¿Cómo está tu receta allí? Te dejo para que reflexiones. Bueno, y estamos regresando a nuestro tercer segmento, ya a la fase conclusiva de ver si el respeto y la prudencia serán los mejores ingredientes de casa. Mire, yo les diría, todas las personas, todas, absolutamente todas somos valiosas y todas merecemos respeto. El respeto tiene que ser mutuo porque ambas partes tienen la responsabilidad ante la sociedad, ante las personas con las que interactuemos, de llevar una relación buena, donde se fortalezcan lazos de convivencia, donde se pueda armonizar. Si eso lo vemos en un territorio como lo es el laboral, que es lo que yo llamo nuestro segundo hogar, porque en tiempos comunes y normales, el ser humano hasta pasa más tiempo en su oficina que lo que está en su casa, porque vivimos en ciudades dormitorios donde estamos distantes de la oficina, donde nos toca levantarnos madrugando para poder llegar puntual a nuestro puesto de trabajo. Nos quedamos horas extra para regresar agotados porque vivimos lejos después de una jornada y llegar a última hora del día a corregir las tareas de los chiquillos, a poner en orden la casa, a preparar la comida o lo que me voy a llevar al día siguiente, a medio un poquito que distraerme e interactuar, y ya la noche se me fue para salir otra vez. Y lo que estoy en mi casa, a lo mejor al final de la jornada despierto es 2 horas, y a lo mejor en la mañana escasamente sea 1 hora. 3 horas, de las cuales tengo un tiempo de dormir y el resto está en el trabajo.
y en el tranque, que no podemos olvidar. Cómo tenemos que aprender a vivir dentro de nuestro vehículo o en el transporte público todas esas horas que muchas veces hasta se forman por el irrespeto del conductor, el irrespeto de vulnerar las reglas de tránsito y la imprudencia que muchos cometen y que lo que hace es complica el tránsito automotor. Porque cuando manejamos zigzagueante, cuando estamos chateando y nos quedamos con el pedal del freno puesto, ya han avanzado y entonces se crea el caos. Yo creo que ahí se aplica también esos dos ingredientes en el tráfico. Y así como estamos alterados en el tráfico, así es que llegamos nosotros al trabajo, al médico, a la consulta, a la escuela, a la casa y a todo. Entonces, yo diría en este momento, focalicémonos en estas dos palabras, pongámoslas en práctica, a ver qué tal nos va, siendo más respetuosos, siendo personas prudentes. Estamos los católicos viviendo un camino cuaresmal. Podemos con acciones, con obras de misericordia, poder empezar a ponerlos en práctica donde se vea y que podamos medir nosotros el resultado. La mayor causa de malestar en el clima laboral de una empresa es el irrespeto. Cuando las líneas jerárquicas nos irrespetan, no nos consideran, nos explotan, quieren hacer todo. Eso no hablamos de liderazgo. Eso hablamos de líneas de jefatura autoritarias y tiranías que ya eso no debe verse. Así que yo creo que tenemos mucho para reflexionar, mi querida amiga, mi querido amigo. Hay mucho que ponernos la manito en el corazón. Pero como siempre, mi punto final, mi pincelada reflexiva de cambio, y yo sé que a veces, ¡pum!, golpea duro. Pero esta vez quise compartir con ustedes un acróstico o un acrónimo para que sepan, eso es cuando se hace una palabra, se escribe en forma vertical y de esa primera letrita se desarrolla pues un poema, se desarrolla una frase, se desarrolla una oración, de manera que tú cuando lees en el sentido vertical tienes la palabra y cuando la lees en forma horizontal tienes el mensaje. Entonces yo dije, ¿qué mejor acrónimo o acróstico que la palabra respeto? Y dice así: la R de respeto ríe, pero no de los demás. E, exprésate sin hacer daño con tus opiniones. S, sé fuerte, pero no humilles a otros. P, puedes pensar distinto, pero los demás también. E, espera de los demás lo que eres capaz de dar. T, ten en cuenta las ideas de los compañeros que te rodean. O, observa a tus semejantes, pero no critiques ni juzgues. Palabra final, eso es el respeto. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, ahí está clarito. Ahí están todas las recomendaciones. Ríete de tu tragedia, pero no de la otra persona. Y mucho menos siendo imprudente y narrando esas cosas que a veces hasta pueden dejar mal a una persona. En el irrespeto, ¿saben dónde lo vemos que ahora está de moda? En la palabra bullying, en la palabra moving, que son las formas de irrespetar a todo tu entorno en la escuela, en el trabajo. Y ¿saben qué es lo más triste? Que hasta en tu propia casa. Yo creo que ahí tenemos que empezar a ver. Ahí nos habla esta reflexión de que sepamos expresarnos, pero con prudencia. Y que podemos ser fuertes, pero no humillando a los otros. Mira, que tú cuando resaltes en tu campo profesional, en tu vida, en la sociedad, sea porque tú resaltas por tu excelencia, pero no porque donde estás en tu territorio de oscuridad, pisoteas a los que están a los otros y los hundes para que te vean a ti, que tú eres la que estás más elevada. Que no sea por hundimiento, que sea sencillamente es porque tú resaltas y brillas con esa luz que Dios te da, no haciendo oscuros a los que están a tu alrededor. Momento de darles ahora sí un hasta luego, mi abrazo inmenso virtual, pero lleno de mucha gratitud, porque ustedes permiten que sigamos conectados
con todos estos contenidos que mejoran nuestra convivencia. Estamos pues siempre dando estas recomendaciones. Es la posibilidad que ustedes desde su celular lo pueden escuchar, pueden descargarlo en MP3, lo tienen a la mano en YouTube, en el canal Las Goteras de tu Hogar, porque la idea no es, nosotros no estamos vendiéndoles algo, nosotros lo que queremos es impulsar un cambio, y de eso es lo que se trata, que cada día seamos mejor, que fortalezcamos más nuestro matrimonio, nuestra familia, que estemos mejor educados en el hogar, con técnicas, con disciplinas, con habilidades que son importantes que desarrollemos y las hagamos hábitos, porque si eso lo fortalecemos, nosotros vamos a fortalecer nuestra sociedad. Y hay que cuidar donde tú vives y hay que florecer en donde Dios te plante. Así que los espero el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Para los que están fuera puedan hacer la conversión. Y si no lo escuchan en vivo, pues lo tienen también allí en YouTube. Y aquí estaremos nosotros con el mayor cariño, esperándoles, al igual que a toda la familia de Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por internet. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.